Hola chicos, bienvenidos. Vamos a ver un nuevo tema hoy y se llama equilibrio de fases. Bueno, vamos a ver en qué consiste este equilibrio de fases. Bueno, primero tenemos que establecer qué es una fase. Entonces, vamos a ver esa parte. Nosotros tradicionalmente conocemos tres diferentes fases o formas en que se encuentra la materia. Y bueno, nos habían dicho, ¿no? Desde la secundaria. La fase sólida o estado sólido de la materia. Voy a referir a él en masculino, líquido y gas, ¿no? Que es lo que vamos a manejar aquí en este equilibrio de fases. Pero recuerden que también está el condensado de Bose-Einstein. Y el quinto es exactamente, así como lo han dicho, el plasma, ¿no? Un estado de alta energía, partículas ionizadas. Y bueno, una fase es una parte de la materia que tiene un estado físico, ojo, un estado físico uniforme, ¿no? Estado físico uniforme y diferenciado de las demás fases, ¿no? Entonces, aquí vamos a estudiar el equilibrio de fases de las sustancias puras. Ok, veamos. Entonces, un sistema puro, es decir, que tiene un solo componente, puede presentarse simultáneamente en una o más fases. Es decir, puede presentarse en sólido líquido, líquido gas, sólido gas, o en las tres fases, ¿no? Eso suena fascinante. Ahorita vamos a ver qué requisitos se requieren para que existan las tres fases. Veamos, veamos. Muy bien, les voy a poner aquí un diagramilla que tal vez ya estén familiarizados con este diagrama, tal vez no, pero recuerden los cambios de fase que existen en la naturaleza. Aquí estamos graficando la energía del sistema. Recuerden que en termo un sistema se utiliza para diferenciar lo que vamos a estudiar de los demás elementos de un universo. Entonces tenemos el sólido, donde estamos con una baja energía del sistema, líquido y gas con una alta energía del sistema. Y vemos sus cambios, ¿no? Del sólido al líquido vemos una fusión, del líquido al gas una vaporización. Ahora, del gas al líquido vemos una condensación y del líquido al sólido una congelación. Pero también podemos ver un cambio de fase del sólido al gas, que es una sublimación. O el contrario, del gas al sólido, que se llama deposición. Entonces, hay que tener en cuenta estos cambios para lo que vamos a estudiar enseguida, que es nuestro diagrama, nuestro equilibrio de fases. Veamos, pero antes quiero mostrarles una tabla donde se muestran diferentes datos termodinámicos de diferentes sustancias y las comparamos con el agua. Vean, por ejemplo, voy a hacerlo más grande. Vean, por ejemplo, el amoníaco, butano, éter, me imagino que es éter dietílico, alcohol isopropílico, alcohol etílico, sodio sólido y agua. Vean los puntos de fusión, puntos de ebullición, calores de fusión y calores de vaporización. Pero vean, ¿no? Aquí el agua, por ejemplo, pues es el que marca nuestra escala en grados Celsius. Si comparan con las demás, vean el sodio, ¿no? Son monstruosos sus cambios, sus puntos de fusión, puntos de ebullición respecto al agua. Vean los demás, ¿no? El agua pues se debe a sus puentes de hidrógeno, muchas de sus propiedades físico-químicas. Muy bien, vamos a ver ahora sí en regla qué significa esto de un diagrama de fases, un equilibrio de fases. Bueno, vamos primero a ver qué es un diagrama de fases. Vean, un diagrama de fases. Aquí se muestra un diagrama típico de fases, donde nosotros vamos a graficar la presión en contra de la temperatura. Entonces,
graficamos esas curvas y obtenemos estos diagramas de fase. Vean, del punto C al punto A tenemos el equilibrio sólido-gas, ¿no? Entonces, si marcamos aquí una presión constante, eso no es una presión constante, voy a dibujar mejor una línea. Ahí está, esto es una presión constante. Significa que si yo estoy en un sólido y elevo la temperatura, voy a pasar al gas, sin necesariamente pasar por el estado líquido. Ahora, si yo estoy a una presión constante, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando calentamos el agua, yo estoy, aquí tenemos la presión constante, ¿no? Calentamos, digamos que tenemos agua, pasamos del sólido al líquido, luego al gas, ¿no? Aquí el punto A se le llama el punto triple. Aquí en el punto triple coexisten los tres estados de la materia, sólido, líquido y gas, están al mismo tiempo, ¿no? Se requiere una presión y una temperatura dados. Vemos, por ejemplo, del punto A al punto D es el equilibrio sólido-líquido, del punto A al punto B el equilibrio líquido-gas. Cualquier perturbación en presión y temperatura vamos a tener un cambio de fase. Y eso es importante, el de aquí arriba, el punto crítico. En el punto crítico, después, más allá del punto crítico, es decir, aumentar temperatura, aumentar presión, no tenemos ni un líquido ni un gas, sino tenemos un fluido supercrítico. Un fluido supercrítico no es ni un líquido ni un gas, simplemente un fluido, ¿sí? Un fluido supercrítico, porque tenemos condiciones más allá del punto crítico. Y es muy interesante el punto crítico, se utiliza en diferentes aplicaciones, sobre todo el CO2 supercrítico. Vamos a ver un diagrama de fases, típico, por ejemplo, del agua. Y vean que es interesante esta parte. Vean, es sumamente interesante. Aquí está el diagrama de fases del agua. Vean que su punto crítico, su punto triple, repito, este A es el punto triple, tenemos hielo, o sea, sólido, líquido y gas, coexistiendo. La presión es muy bajita, 4.58 torr, o sea, muy por debajo de una atmósfera, a nivel del mar, por ejemplo. Y la temperatura es cerca del 0 grados Celsius, 0.0098 grados Celsius, tenemos el punto triple. Después, en esta curvita, por ejemplo, tenemos el equilibrio sólido-gas. Si nosotros queremos pasar del sólido al gas sin pasar por el estado líquido, lo podemos hacer relativamente fácil. Solamente tenemos que disminuir la presión de nuestro sistema. ¿A qué punto? Bueno, pues abajo de 4.58 torr. Si yo estoy a una presión de debajo de 4.58 torr y aumento la temperatura, por ejemplo, paso de izquierda a derecha, paso del sólido al gas, ¿no? Sin pasar por el estado líquido. Es muy interesante, vean esta parte. Eso nos permite, este diagrama de fases, conocer esas características. Si yo, por ejemplo, estoy al nivel del mar, a una atmósfera, pues son cambios evidentes, ¿no? Del sólido al líquido al gas, elevando la temperatura. Pero si yo, por ejemplo, estoy en gas y quiero pasar al estado líquido, lo puedo hacer relativamente sencillo, simplemente cambiando la presión, ¿no? Si estoy, por ejemplo, aquí a 50 grados Celsius, aumento la presión y paso al estado líquido, del gas al líquido. Vean cómo se puede jugar con la presión y la temperatura para cambiar diferentes estados de la materia. Vean también la pendiente que tiene esta curva, la curva AB. Es diferente a la que tenemos, les voy a poner la que les puse en el ejemplo anterior. Y vean por qué es diferente, por qué es importante estudiarla. Vean, aquí les puse esta. Esta curvita la voy a señalar con este color. Vean, la pendiente tiene una pendiente positiva, mientras que en el agua tiene una pendiente negativa. ¿Sí? El agua es de las pocas sustancias que tienen una pendiente negativa, y eso se debe a los puentes de hidrógeno. Entonces vean cómo cambiando esas condiciones podemos pasar de un estado al otro. Entonces, tradicionalmente se nos ha enseñado que, bueno, pasamos de un estado a otro, calentando o enfriando una sustancia, pero no, también podemos hacerlo disminuyendo su presión. Vean, por ejemplo, disminuyendo o aumentando su presión.
El punto D es el punto crítico del agua, 218 atmósferas. Es tremenda la presión, 218 atmósferas, 374 grados Celsius, son condiciones muy grandes. Pasando esas condiciones no tenemos ni un líquido ni un gas, sino un fluido supercrítico. Eso es importante también conocerlo. Ahorita les voy a poner el diagrama de fases del CO2. El CO2 supercrítico tiene varias aplicaciones. Veamos por acá. Vámonos con el CO2 supercrítico. Aquí está el diagrama de fases de este CO2 supercrítico. Vean ese diagrama de fases, ¿no? De nuestro CO2 en estado supercrítico. Vean la pendiente, que es diferente a la que teníamos en el agua. Déjenme ponerles el agua del otro lado para que ustedes puedan comparar una de la otra. El agua en la parte derecha, el CO2 en la parte izquierda. Vean aquí, muchachos, por ejemplo, cuando estamos a una atmósfera a nivel del mar, sublima, ¿no? Es el famoso hielo seco. CO2 sólido, elevamos temperatura y pasamos al gas, una sublimación. Para alcanzar el punto triple, vean, 5.11 atmósferas, menos 56, temperaturas muy bajas. Vean el agua, 4.58 torr, temperaturas muy bajas también. Vean el punto crítico del CO2, 73 atmósferas y solo 31 grados Celsius. Vean el del agua, 218, 374. ¿Sí? Entonces, un diagrama de fases es como la huella digital de una sustancia pura, es única para ella y depende pues de sus propiedades, de qué tipo de enlace tenga, de qué tipo de fuerzas intermoleculares actúen sobre ella. Y bueno, aquí por ejemplo el punto triple, ¿no? Está identificado y las demás son curvas, las demás que vemos son curvas de equilibrio. La curva XY es el equilibrio sólido-gas, la curva XZ es el equilibrio líquido-gas, la curva X, bueno, no tenemos esta referencia, pero esta que estoy marcando es el equilibrio sólido-líquido, ¿no? Entonces es interesante conocer este tipo de equilibrios. Vamos ahorita a resolver algunos ejemplos numéricos.